Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Mucho ruido, ruido de ventana, nidos de manzanas. Hoy, que se acaban poemas contra por el ruido. morir. Mucho ruido. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, aquí como siempre, esta vez con un experimento que tú tienes que describir porque has sido un poco el instigador de este experimento. Sí. Yo te saco de tu zona de confort. No, Bueno. pero mira, curiosamente me has llevado a mi zona de confort, ¿eh? Sí. Me sacaste de una y me llevaste a otra. Sí. Bueno, me dice Juan, ¿de qué hablamos? Y así, Puf, tal como se me pasa por la cabeza, digo, del ruido. Digo que hay tanto ruido en el mundo que uno no se aclara lo que está pasando de verdad. Y Juan, pues no le hizo mucha gracia y entonces yo me fui al otro lado. Digo, pues poemas, poesía. Si no te gusta el ruido, la poesía. Y entonces Juan sugirió la combinación de ambos que se llama poemas contra el ruido. ¿De acuerdo? Con lo cual es un experimento porque habrá que recitar poemas, ¿no? Juan, primera opinión sobre poemas contra el ruido. No, cuando me lo dijiste, porque fue una concatenación de ideas que luego terminó en eso y además, bueno, el título es tuyo. Tú me dijiste, bueno, poemas contra el ruido. Y me pareció que sí, que la poesía es una de las artes esenciales contra el ruido entendido en términos de algo negativo, de aquello que nos distrae de lo esencial, lejos del mundanal ruido, ¿no? O sea, que podamos, digamos, centrarnos y verdaderamente disfrutar de un arte que a lo largo de los siglos y también en el siglo XX es realmente un tesoro al que siempre hay que volver, siempre hay que volver. No puedo estar más de acuerdo, Juan. O sea, mi vida nunca ha estado exenta de poesía y espero que el día que me muera me hagan un responso con un poema y así he cerrado el ciclo, ¿no? Bueno, de todas formas hay que ser justos y hay que hacerlo de siempre. Ruido. La palabra ruido. La palabra ruido viene del latín rugitus, ¿no? Rugido, sonido sordo. O sea que rugir y ruido tienen la misma raíz, que yo no lo sabía. O sea, la próxima vez que me encuentre con un león le diré, hey, eres un ruidoso. Eres un etimólogo, claro. Sí. Pero he visto que no hay dioses del ruido, lo cual no me sorprende. Solo hay dioses de truenos. Y por hablar de dos, Taranis, que es el dios celta del trueno y del rayo, y Raijin, que es el dios del trueno japonés. Es que siempre hablamos de los dioses griegos y romanos, Claro, y me ha parecido que ya va siendo hora que nos vayamos de los griegos y romanos. O sea, que Taranis es celta y Raijin es japonés. ¿Qué has investigado tú? Bueno, yo fundamentalmente he buscado, digamos, he hecho una selección muy rápida es decir, mi adolescencia está marcada fundamentalmente por la poesía y el teatro. Tengo muy delimitadas las épocas de mi vida. Y tuve la suerte de leer mucha poesía en mi adolescencia. Todos los grandes poetas del siglo XX, porque había una colección en Argentina de Fabril, donde salieron todos los grandes poetas. Entonces, son demasiadas cosas bellas, pero he hecho una selección, porque yo creo que toda poesía, en realidad, toda poesía
aún incluso, por ejemplo, estaba pensando en Rimbaud, cuando habla de la alquimia del verbo y del desorden de todos los sentidos, lo que está luchando es contra determinado tipo de ruido. En ese caso sería, digamos, el ruido del confort, el ruido, digamos, de la vida pequeña burguesa, el ruido de la vida donde no hay, bueno, ningún riesgo, etcétera. Entonces, me pareció que es eso. Y después, obviamente, que es la parte que te la dejo a ti, lo asocié con la teoría de la información de Shannon. Eh, Por favor, por bueno, favor. ¿Qué hemos hecho contigo? Hemos hecho un monstruo. y en la teoría de la información de Shannon, claro, el ruido es precisamente visto como algo que no, bueno, que es irrelevante. Es que pensaba que es como una especie de ADN basura, lo cual, si profundizamos y si nos dedicamos solamente a la teoría de la información, también no es necesariamente así. Pero bueno, dentro de mi Sí. ignorancia, tú nos explicarás brevemente la teoría de la información de Shannon y qué es el ruido allí. Y luego vamos a leer Eh, poesía. Vamos a empezar leyendo poesía, que yo Vale, es lo que me gusta. vale. Tú, que tienes el acervo cultural más amplio que conozco, pues seguro Bueno, que tienes poetas que desconozco totalmente. Y de verdad que hoy me gustaría escucharte mucho, las poesías que vas a traer. mira, voy a comenzar para no, para ser, digamos, trivial y repetitivo por Borges. Bienvenido. Borges siempre ha sido considerado por algunos como, bueno, un poeta, no sé, arcaizante, digamos, porque utilizaba determinadas formas de poesía y de rimas y de tal. Pero tiene un poema que a mí siempre me gustó mucho y que es como bastante lapidario en el sentido de decir, mira, aquí ya está dicho todo y que se llama Los Justos. Es un poema que, digamos, bueno, es una apología de la importancia de los seres anónimos, de la importancia de los primeros actos, de la importancia de que la trascendencia no está necesariamente en gestas grandilocuentes. Y aquí va. Vamos. Un hombre que cultiva un jardín, como quería Voltaire. El que agradece que en la tierra haya música. El que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. El que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en el mundo haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Todas esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Bello, ¿verdad? Sí, me gusta mucho porque tiene, digamos, lo que Borges buscaba. Él siempre decía que de joven era muy barroco y este es un poema de madurez y es un poema realmente muy bello, muy bello, muy... Yo hice un pequeño audiovisual para la exposición de Borges con la música de Brahms, que era la que le gustaba a Borges. Y la verdad que es como, bueno, es como una oración, ¿no? Es como una oración, porque Es es una tal, oración, sí. sí,
es tal, digamos, la sabiduría, la sencillez. Es imposible no estar de acuerdo, ¿no? O sea, Sí. bueno, para Yo mí, lo, para mí. lo he leído hace poco. La razón era que un día se me ocurrió esa barbaridad de llamar a una serie de amigos y decir, ¿por qué no hacemos una velada poética? No la había hecho nunca en mi vida. Me Y comentaste. la única obligación era entrar y leer una poesía. Ese era el coste de la entrada, era leer una poesía, que es mucho, muy alto para la gente que no les gusta ponerse en el escenario, ¿no? Claro. Y resultó ser una maravilla porque un compañero tocó una pieza con flauta y una poesía y otros amigos leyeron poesías desconocidas, otros leyeron poesías conocidas y nos fuimos como elevados, ¿no? Estuvimos bien 5 horas, ¿eh? Estuvimos allá haciendo, sí, 2 rondas, todo el mundo tenía Y derecho buen a... vino, y buen vino. y buen vino. Sí, sí, sí. Y siempre animo a todo el mundo que hagan una velada, no hace falta que haya mucha gente. Sí, mejor que no haya mucha gente. Digamos, a partir de 20 ya. Sí, la cosa se pone. Pero esa idea de usar poesía contra el ruido, del mundanal ruido, ¿no? De la sociedad que nos invade, que parece que todo sea importante y nada es importante, yo creo que la poesía es importante. Y no me duelen prendas por defender la poesía. Soy el científico menos científico de la historia. Bueno, Bueno, eres un científico poético. sí, soy un científico. Poeta. Un Ok. científico poeta, cuidado, eso es una rara Ay, avis. sí. Ahora lo que he de decidir es si durante el día de hoy voy a leer alguna de mis poesías. Ah, claro, y seguro que tienes si son buenas. Sí. Bueno, entonces, ¿te parece bien si yo leo una, Sí, Juan? naturalmente, claro. Te toca. Bueno, entonces voy a hacer una cosa. Esta la leí a mis amigos. Ujú. Es un poquito más larga, ¿vale? Y al final de todo, pues desvelo quién la ha escrito. Me gusta pensar que la poesía vale por sí misma, ¿no? ¿Ok? Bueno, voy allá, ¿eh? A ver, voy a poner serio aquí. A impostar la voz aquí. Se titula Se querían. Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada, labios saliendo de la noche dura, labios partidos, sangre, ¿sangre dónde? Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz. Se querían como las flores a las espinas hondas, a esa amorosa gema del amarillo nuevo, cuando los rostros giran melancólicamente, giralunas que brillan recibiendo aquel beso. Se querían de noche, cuando los perros hondos laten bajo la tierra y los valles se estiran como lomos arcaicos que se sienten repasados. Caricia, seda, mano, luna que llega y toca. Se querían de amor entre la madrugada, entre las duras piedras cerradas de la noche, duras como los cuerpos helados por las horas, duras como los besos de diente a diente solo. Se querían de día, playa que va creciendo, ondas que por los pies acarician los muslos, cuerpos que se levantan de la tierra y flotando. Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo. Mediodía perfecto, se querían tan íntimos, tan altísimos y joven, intimidad extensa, soledad de lo vivo, horizontes remotos, ligados como cuerpos en soledad cantando, amando. Se querían como la luna lúcida, como ese mar redondo que se aplica a ese rostro, dulce eclipse de agua, mejilla oscurecida, donde los peces rojos van y vienen sin música. Día, noche, ponientes, madrugadas, espacios, ondas nuevas, antiguas, fugitivas, perpetuas, mar o tierra, navío, lecho, pluma, cristal, metal, música, labio, silencio, vegetal, mundo, quietud, su forma. Se querían, sabedlo. Ya está. Maravilloso. ¿De Yo quién creo que es es? Vicente Aleixandre
Premio La Nobel. destrucción, la destrucción o el amor, 1935. Qué fuerza, ¿no? Extraordinario. Qué fuerza. Extraordinario. Hey, bueno, ¿qué? Más Te ruido, las replico. noticias. ¿Perdón? No, ruido no. Seguimos con poesía. Ah, vale. Te replico Vale, vamos con, allá. con un clásico que algunos consideran como el soneto más bello de la lengua castellana. Y diré el autor, porque todo el mundo lo conoce, me imagino, al final. Amor constante más allá de la muerte. Siguiendo un poco con el tema que tú tocabas, ¿no? Que habla en esencia también de lo mismo, ¿no? Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevara el blanco día, y podrá desatar esta alma mía ansioso. Perdón, comienzo nuevamente, los errores son admitidos. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera. Mas no de esa otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama a la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido. Venas que humor a tanto fuego han dado. Médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no sus cuidados. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Es Quevedo, Francisco de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte. Me gusta mucho, nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Es de, vaya, no sé. Son joyas, es decir, joyas totalmente actuales. Quien no tenga sensibilidad para esto, por favor, que revise su alma. Ay, Bueno, qué bueno. Yo me siento bien porque, ¿sabes? Afortunadamente tuve una profesora de literatura en el colegio que leía poemas y me recuerda, ¿no? El acto de escuchar, de atender, ¿no? De estar alerta, sí, de sí, que no todo lo que suena da lo mismo, sino que, no, no, ¿no? ¿No te parece? sí, sí, no, no, no. Hay una solemnidad, ¿no? Sí, y además la poesía es algo muy, muy, muy especial. Es decir, y la poesía realmente, por tomarnos una licencia, tiene que estar guiada por las musas, como si las musas existieran, tiene que ser realmente inspirada, y si no, mejor no escribir poesía, digamos. Es muy sutil, es algo, y hay muchos tipos y muchas historias y muchas temperaturas y muchos estilos, y, pero eh, es relativamente sencillo saber cuándo estás frente a un gran poema, ¿no? Sí, sí. No, estaba pensando en el hecho de la solemnidad, ¿no? De recitar y que los humanos necesitamos solemnidad, ¿no? Cuando alguien fallece, tú Sí, quieres que alguien diga unas palabras. Cuando alguien se casa, ¿no? Quieres que hayan unas palabras. Cuando se celebra el 60 aniversario. Yo celebré el 60 aniversario de bodas de mis padres y preparé un discurso que yo intenté que fuera bonito, ¿no? Y necesitamos un poquito de solemnidad, un poquito de sí, sentido en la vida, ¿no? una solemnidad con encanto y una solemnidad que en los mejores poemas es leve, aunque Sí, digamos aunque haya cargas de profundidad, ¿no? Es decir,
como los poemas, por ejemplo, no sé, ahora estaba pensando en Wallace Stevens, que ahora no recuerdo porque lo tenía por aquí, pero claro, Wallace Stevens es alguien que de pronto describe una situación cotidiana, ¿no? Lo describo, no lo leo. Es como que, bueno, estoy tomando en bata en el jardín, las flores brillan, el papagayo canta, estoy realmente sereno. Y de pronto introduce, es un poema muy corto, mientras acecha la sombra de un antiguo sacrificio. Y ella dice algo así como ella sabe poco, pero la oscuridad avanza. Es decir, dentro de un acto absolutamente Ya. banal, como describir con talento, digamos, que te has levantado un domingo, es un buen día, observas lo que hay a tu alrededor, pero un gran poeta, en 5 líneas, introduce un elemento, bueno, de contraste, ¿no? Con esa aparente cotidianeidad. La Bueno, gran tú el poesía otro, tiene ese tipo de cosas, sí. yo creo que el otro día, perdona que te diga, Juan, pero hiciste un verso, pero redondo, ¿eh? Dijiste eso de la venganza El de largo largo aliento de aliento. la venganza, sí. Sí, la venganza de largo aliento me parece digno de ser la primera frase de un poema, ¿no? No, a mí realmente, no sé, he hecho un repaso de cosas que me parecen además, claro, porque la poesía, por ejemplo, si piensas en, en Alberto Caeiro, que es uno de los heterónimos de Pessoa, que es en realidad el maestro pagano, ¿no? De la compañía heteronímica, Alberto Caeiro, que vivía en Alentejo, etcétera, pero que es, bueno, un personaje inventado de Pessoa, claro. Tiene un verso que yo siempre recuerdo que realmente es impresionante porque lo dice todo. Dice, desde mi aldea puedo ver cuánto hay de grande en el universo, porque yo soy del tamaño de lo que veo, no del tamaño de mi estatura. Sí, me acuerdo que Sí, lo habías mencionado sí, en sí, un sí. podcast. Y repasé el guardador de rebaños porque lo primero que dice, como es Pessoa Géminis, dice, yo nunca guardé rebaños, pero es como si los hubiese guardado, porque en realidad las ovejas son mis pensamientos, ¿no? Bueno, va, me toca a mí uno. Sí, Entonces, ahora he decidido que hay que rendir homenaje a los grandes, porque es que bueno, ya lo claro, hemos hecho, ¿no? claro. Quevedo, eh, bueno, Borges, Alexandre, Borges. Entonces yo rindo homenaje a Federico García Lorca, un poema ultra conocido, pero creo que tiene, tiene derecho a estar en el podium, ¿no? Digo yo, ¿no? Si él no tiene sí, derecho, sí, no sé quién tiene derecho. totalmente. Y ahí va, la casada infiel. Y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles, se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido. Yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo.
Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos. No quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Es una maravilla. Sí, sí, notable. Pobre Federico. Sí, pobre. Sí, bueno, ¿qué te voy a decir de esa historia? Bueno, enfriémonos. Shannon, explícame la teoría de la información. No, la teoría del ruido. Bueno, para hacer digamos, ¿no? Introducir un intermezzo. Sí. Bueno, pues Para que efectivamente entendamos, ¿no? ruido, Cuando la gente dice ruido, pero hay queremos una decir, teoría, ¿no? Hay una teoría, ¿no? bueno, la palabra Sí, ruido entra en sí, muchos lugares. sí. En ciencia se habla de ruido cuando una señal queda ocultada por una segunda señal que llamamos ruido, que oculta la primera, ¿no? Que enmascara la primera. Y nuestra labor como ciencia es eliminar el ruido para ver la señal. Y el ruido tiene formas, ¿sabes? Depende de cómo se genera, pues puede ser ruido blanco, ruido gaussiano. Hay formas de ruido que son formas matemáticas de describirlo. Y por lo tanto aprendemos a restarlo. Por ejemplo, pues si tenemos una foto que tiene ruido, que se ve borrosa, hacemos lo que se llama la transformada de Fourier. Entonces resulta que el ruido tiene unas frecuencias características, eliminamos esa frecuencia, deshacemos la transformada de Fourier, ¡paf! La foto se ha limpiado. Sabemos restar el ruido. Pero la palabra ruido también lo usamos a veces con el concepto de entropía, es decir, el nivel de sorpresa, ¿no? El ruido es, no sabes predecir lo que va a venir. Y por lo tanto, para enmascarar un mensaje, para hacerlo indescifrable, lo que hacemos es generar un ruido que compartimos el emisor y el receptor. Ese ruido es la clave que nos va a servir para sumarla a la señal. Entonces la señal queda ruidosa, nadie la puede entender, excepto los que poseen exactamente el ruido. Y esa es la forma en que descodificamos. Codificamos y descodificamos añadiendo una señal que tiene entropía máxima. Bueno, ya está. En 1 minuto y medio, entropía, ruido blanco, ruido gaussiano, señal. Sí, Pero yo para tratar, digamos, porque sabía que ibas a tocar ese tema, lo que le sí, pedí, digamos, fracasando, esto que voy a decir es un fracaso, pero lo leo de todas maneras porque, bueno, tiene cierta coherencia con lo que decías tú. Le a ver, pedí a una de las hermanas digitales que hiciese un poema sobre el ruido y que lo fuera perfeccionando, y lo que voy a dar es una versión menor, o sea, sobre la teoría de la información de Shannon, pero en forma de poesía. Entonces ajá, dice, es, a mí no me gusta, pero lo voy a leer igual. Esta es la parte así. En el vasto mar de la información, donde fluyen datos con precisión, Shannon trazó un mapa brillante para entender un lenguaje constante. Cada mensaje tiene su misión, codificado con exactitud y visión, pero en su viaje un rival se levanta, el ruido que distorsiona y encanta. El canal es su campo de juego, donde claridad y caos se despliegan. La entropía mide el desorden sutil mientras buscamos un orden febril. Con códigos y algoritmos en acción, luchamos por un mensaje en perfección. La redundancia es nuestro escudo fiel, protegiendo el mensaje de su cruel papel.
Así, en el universo de la comunicación, la teoría de la información es nuestra canción, un baile entre el orden y el azar, donde el ruido nunca nos deja de desafiar. Es como una serie de rimas fáciles, pero el fondo lo captó, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que se nota que no es muy bueno. Es Bueno, realmente malo, sí. es Sí, realmente no, yo malo, le sí, dije, sí. bueno, está bien, ya es la cuarta, lo dejamos aquí, ya. Ah, esto era después de haberlo mejorado. Claro, sí, sí, no, imagínate, es que las rimas son, claro, las rimas más fáciles, claro. Y Oye, además, tú has ¿eh? escrito poesía. ¿Tú has escrito poesía? Sí, 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 en mi Ah, juventud y no nos vas a regalar nada. cometí el error de leer poesía, de escribir poesía. Sí, tengo uno o dos libros que no publiqué. Es más, una vez que hice un viaje idiota, dejé un libro para ser publicado, lo pagué y todo y me estafaron. Entonces, bueno, la verdad. Pero siempre, siempre, digamos, he estado cerca de la poesía, siempre es un... Es más, pensaba en estos días que has propuesto esto, que realmente todos los días leer un poema como una cierta autoobligación va bien, sí, sí. No, yo en esa época evidentemente estaba influenciado por el surrealismo, pero a su vez tenía que trascender el surrealismo, ¿no? Tendría, no sé, 17, 18 años. Y escribí una cosa que decía, es el comienzo nada más, porque después, bueno, lo demás es bastante, todo en general es bastante malo. Pero me gusta una cosa que hice, digamos, era como una especie de tributo al surrealismo, pero al mismo tiempo era ir más allá, ¿no? Y decía, sé que hechizos tales como, entre comillas, mordían el higo de la sonrisa, o sus senos, también entre comillas, donde llora la invisible leche azul, son ocurrencias maravillosas. Pero en los antiguos pisos de una casa en demolición, y ponía entre paréntesis, lo cual, no sé, es pesado, apropiada metáfora de la época, los ojos levantan un viento de piedra para visitar la vigilia con el orden de Dédalo. Cierra los Bueno, ojos y ve. bueno, esto es surrealismo puro y es, ah, es- es Bueno, surrealismo puro, ¿no? apropiacionismo. Es más allá de dadaísmo. Sí. Entonces, No, porque claro, ya sabes, somos muy, digamos, intuitivos, pero también analíticos. Entonces, si vas a sí, escribir poesía, y eso, mira el tipo de personaje que era a los 17, 18 años. Digo, bueno, sí, me gusta el surrealismo, pero yo no quiero ser como los surrealistas. Yo quiero ir más allá. sí, Lo que es el ego en la adolescencia es tremendo, es tremendo. sí. Bueno, bueno. Oye, va, yo te leo una de estas que he escrito en mi vida, ¿vale? Has hecho un tributo a estos, ¿no? Pues este es un tributo. Y como he leído a Lorca, un tributo a Lorca, ¿vale? Es muy breve. El hombre viste de lino, la niña luce su brillo. El hombre parte el aire y pisa fuerte, bebe y sabe, manda y duele. La niña vuela a lomos de una orquídea, liba y besa, canta y se ama. El hombre la reclama y se crece, pero el desierto no tiene agua. El hombre es ambición y pena, pero el consuelo no es moneda. Ay hombre, ay niña, ay del mundo sin ira. Ya está. Qué bueno, José Ignacio. Muy ¿Te bonito, gustó? mucho. La niña luce su brillo. Sí, El sí. hombre manda y duele. Bueno, es muy actual, ¿no? Porque Dime tú, va, la siguiente tuya.
No voy a seguir con las mías No, porque o la que quieras, la que quieras. eh, hay un, eh, hay una, como estoy haciendo, ya sabes, estoy a punto de inaugurar una pequeña exposición de Roberto Bolaño en Blanes. Ujú, sí, Entonces ya había hecho una hace tiempo, pero esta vez es como la biblioteca de Blanes cambia de nombre y se sí, llamará Roberto Bolaño. Bueno, me encargaron una sí. pequeña exposición. Y he vuelto a releer a Bolaño porque Bolaño decía que para escribir en castellano hay que releer a Borges 2 veces, si no mejor que no escriba. Y entonces él sobre todo era poeta, además su obra, Los Detectives Salvajes y bueno, sus principales obras y en su obra en general, están los poetas, es decir, uno de sus libros se llama Los Perros Románticos, es decir, los poetas en el sentido, eh, digamos, fundamentalmente los poetas malditos, ¿no? Es decir, los que llamaban poetas malditos, que eran Verlaine, Rimbaud, Lautréamont, incluso Baudelaire. Pero él tiene realmente un libro que se llama La Universidad Desconocida, que es el compendio de todas sus poesías, y tiene una que es, no sé, realmente a mí me gusta sobre todo, él recuperaba digamos, a, a pocos poetas clásicos, pero uno de los que recuperó es uno poco conocido que se llama Arquíloco, que era un poeta, bueno, antiguo, de la antigüedad, que era soldado y además fue desertor. Pero este poema que voy a leer se llama Musa, es un fragmento nada más, porque el poema es más largo, pero siempre me gustó mucho porque es clásico y de una extrema sencillez y me gusta mucho. Dice, Musa, a donde quiera que tú vayas, yo voy. Sigo tu estela radiante a través de la larga noche, sin importarme los años o la enfermedad, sin importarme el dolor o el esfuerzo que he de hacer para seguirte, porque contigo puedo atravesar los grandes espacios desolados y siempre encontraré la puerta que me devuelva a la quimera, porque tú estás conmigo, musa, más hermosa que el sol y más hermosa que las estrellas. Me gusta mucho la simplicidad. Mm, sí. ¿Dónde Y está eso, el arte, verdad? ¿En qué nivel de simplicidad? yo creo que Ah, sí, menos es más, ¿eh? sí, sí. Y eso es un poema muy, muy destilado. Él tiene poemas muy largos Mm, y también, digamos, poemas en prosa, ¿no? O sea, y eso sí. se nota mucho, es decir, el hecho de que, por ejemplo, es muy importante, yo creo que es muy importante los escritores que son, aunque escriban novelas, aunque escriban relatos y aunque escriban ensayos, que su primera gran pasión ha sido la poesía. Se nota mucho porque la poesía fundamentalmente es ritmo y música. Si tú no, digamos, no logras el encanto del ritmo y la música, la melodía, ¿no? Bueno, mm, pero se nota mucho, porque después los que comienzan, digamos, siendo grandes apasionados y que siguen siendo poetas, cuando pasan a la prosa o pasan, digamos, a relatos y todos, conservan todo eso. Y es completamente distinto de un escritor que no conoce profundamente la poesía, ¿no? Mm. Bueno, me toca, te voy a leer Sí, uno de Salinas. ah, maravilloso. Sí, sí, me gustaba mucho Salinas. Sí, a mí mucho. De La voz a ti de vida, el libro de La voz a ti de 1930. vida, ya el título es La voz a ti de Es vida. demasiado bueno, es Bueno, demasiado ya, bueno. ya todo esto, ya, Sí, 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 sí. Bueno, te lo leo, ¿eh? sí. No es largo. Ayer te besé en los labios, te besé en los labios, densos, rojos. Fue un beso tan corto que duró más que un relámpago, que un milagro, más. El tiempo, después de dártelo, no lo quise para nada ya.
Para nada lo había querido antes. Se empezó, se acabó en él. Hoy estoy besando un beso. Estoy solo con mis labios. Los pongo no en tu boca, no, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se besaron. Y dura este beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es una carne ni una boca lo que beso, que se escapa, que me huye. No, te estoy besando más lejos. Sí, es increíble, sí, sí. Ayer te besé en los labios. Es el poema. Yo es que he nacido para los poemas de amor. Sí, Soy sí, sí, un melodramático, pero totalmente, bueno, ¿no? es que lo mío, sí, me he equivocado de siglo. Sí, No sé sí. qué pinto yo en el siglo XXI. Tú. Eres, No sé qué hacemos tú y yo en el siglo XXI, eso aparte. bueno, no, pero me imagino que eh, también eres partidario de la concepción del amor fou de Breton, ¿no? Ese amor que en realidad el otro día pensaba que es el amor loco y el amor loco a la hora de la verdad es un amor por todas las cosas, es una especie de embriaguez que no solamente tiene que ver, digamos, con el amor, en nuestro caso, a las mujeres o al cuerpo femenino, a las almas femeninas, sino que eh, a mí me pasa que ese erotismo que hablamos a veces, que a la medida que vas envejeciendo, Eros, que también es parte esencial, digamos, de la alta poesía, eh, es más amplio, es decir, no sé, yo llegué a pensar sacrilegios como, no, bueno, una cosa muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Digo, bueno, por ejemplo, a esta mujer yo puedo hacerle el amor mentalmente. O sea, Toma ya. no necesito tocarla. Lo cual luego pensándolo bien dice, a ver qué estupidez estás diciendo. Pero hasta eso te lleva, digamos, lo que sería la alquimia del verbo del amor loco. Mira, Rimbaud y Breton en uno. Bueno, ¿tienes más? Tengo, bueno, tengo, no sé, tengo muchos, no sé. Va, Mira, adelante. lo que pasa es que, claro, en la selección, digo, bueno, y qué pasa, por ejemplo, con Whitman, ¿no? Walt Traducido por Whitman. Borges, Vamos Walt allá. Whitman, claro, es tremendo, o sea, no, pero no vamos a ir porque estamos en un tono que creo que, es decir, el tono whitmaniano, por ejemplo, Harold Bloom, cuando tuvo que explicar digamos, a Whitman, decía que el equivalente en el mundo latino era una mezcla de Borges, Neruda y Pessoa. Entonces, todos imitaron a Whitman, pero bueno, lean Canto a mí mismo. Lean Canto a mí mismo, que es una joya total. Después hay otros que son más Vale. intelectuales, Déjame que como repita que hay la película esta de 9 días que termina con una escenificación de este poema, que es maravillosa la escenificación. de Todo el canto, mundo no puede perderse la película 9 días. de canto a mí mismo. Sí, de Walt Whitman, sí. Bellísimo, bellísimo. Un hombre que lo hace en un desierto. Es Sí, sí. bellísimo. Please, go. Sigue, sigue. No, eso, y que pero no voy a traer a colación eso. No, yo escribí una cosa que no es digamos, poesía, pero estaba pensando, digamos, bueno, ¿cómo definirías tú ahora espontáneamente, a partir de lo que te propuso José Ignacio, el ruido? Entonces, bueno, no es poesía, es un escrito muy espontáneo. Ruido. Es todo aquello que nos distrae de lo esencial, de la tarea más humilde como plantar una semilla. Ruido es el ataque permanente de ideas irrelevantes, el soliloquio que balbuceamos como monos gramáticos.
Ruido es malestar integrado como rutina de nuestros días y nuestras horas. Ruido es el enigma del silencio que habla en otro lenguaje. Ruido es no saber escucharnos, perdernos en luchas inútiles contra todos y contra nadie. Es lo que la ciencia anhela descontar, aunque al ruido y la furia también les acose. Pero es sobre el ruido. Todo eso es el ruido, sí. El ruido, nuestro enemigo. Sí, Sí, pero el ahora, ruido. como estamos un poco así siempre, Sí. háblame, digamos, así como hago un equivalente rápido, así como en el ADN basura se creía que, bueno, el ADN basura no sirve para Hay nada, mucha información, ahí. claro, hay mucha información, dime en No el es ruido, basura ni mucho menos. claro, Sí. y el ruido no es solamente ruido, ¿no? No, no. Nosotros estamos escuchando, tú sabes que hay el proyecto SETI ese antiguo de Sí, escuchar, claro, y lo que escuchamos es el ruido que claro. llega. Y intentamos discernir si el ruido tiene estructura. Sí. ¿El rock duro es ruido para ti o es rock? Bueno, depende de quién lo haga, o sea, si por ejemplo, no sé, Metallica. bueno, Metallica, Sandman me gusta, ¿eh? O sea, a Sí, sí. mí a veces, es más, ahora es una anécdota como siempre, de Borges. Una vez, al parecer, eso me lo contó María Kodama, no sé si será verdad o no, no sé. Dice que estaban en, no sé, en un café, creo, en París, ¿dónde? Y se le acerca Mick Jagger. Mick Jagger se le acerca a Borges y dice, maestro, tatá, me presento y todo. Y Borges lo mira y dice, me gusta mucho su música, me da energía cuando... Sí, me da energía. Satisfaction. Sí, sí, me da energía por la mañana. Sí, o sea que María Kodama, entiendo que le ponía Satisfaction sí, o simpatía por el demonio. No sé, Ay, a lo que me refiero es que la poesía se alimenta también de todo y todos los grandes no tienen, es decir, te puede gustar Metallica, te puede gustar, sin duda, te tiene que gustar Led Zeppelin, o sea, te tiene que gustar Led Zeppelin, jóvenes millennials, ignorantes de la grande música de no, los no, 60 y no. los 70, te tiene que gustar Jethro Tull, claro, Sí, por la supuesto flauta. Beatles y Stones, y es más, los grandes letristas son poetas. Sí, está lleno de, digamos, de grandes Eh, letras del rock and roll que mira, son poesía. sí. Juan, te digo que he estado a punto de traer como poesía una canción moderna, Sí, porque yo creo que en las canciones modernas, honestamente, sí, es donde se hace poesía hoy en día, ¿no? Es sí, como en las películas de ciencia ficción se hace la reflexión del futuro, ya no se sí, hacen los libros de filosofía, claro. pues en las canciones, Sí, sí, y sí. tenía un par que he estado a punto, pero les falta un toque porque claro, la fuerza, el forzar el ritmo, el forzar la música hace que no acaben de quedar tan redondas, ¿no? Bueno, ¿te puedo leer otra cosa? Sin duda. Adivina de qué va. De amor, de guerra, ¿de qué va? De Yo guerra. es que sí, no, yo no salgo del amor, tío. Es que Bueno, de amor. lo Bueno, siento, Juan, pero es que vale, no. ¿Para qué? vale. ¿Para qué? ¿Para qué hablar de la No, guerra y de tal? es verdad, sí. Bueno, este no es muy largo. Ahí voy. ¿Es tuya? Este es mío, sí. En las palabras sencillas que amas y te acompañan, en tus versos, en el movimiento alentado que besas y te acaricia, en tus gestos, en los pactos callados que ofreces y te respetan, en tus silencios, en el contraluz construido que dibujas y te define, en tus límites, en las cimas profundas que invitas y te engullen, en tus voces, en la noche, en lo lento, en el misterio, en cada matiz que la luz de la razón pueda discernir. En ti viven mis besos.
Ya está. Muy bueno. Se titula... O sea que tienes un libro de poemas también, en algún Sí, momento. tengo un libro entero. Yo tengo de todo. Y de teatro y... uf, Sí, bueno, tengo muchas cosas. ¿Qué más? no Juan, sé, yo sorpréndeme. creo que es que, bueno, no, hay pero eso no vamos a entrar. Hay poetas, por ejemplo, como que son más, digamos, intelectuales, pero que bueno, no sé, por ejemplo, hay dos poetas argentinos que son opuestos, ¿no? Pero que sugiero que los lean. Uno es Roberto Juarros, que es poco conocido, que tiene una obra que se llama Poesía Vertical, y otro es Juan L. Ortiz, que tiene, digamos, el conjunto de su obra se llama En el aura del sauce, y es una especie de taoísta argentino, ¿no? Un hombre que vivía en la isla y bastante, digamos, oriental en su pensamiento y tienen, bueno, poesías muy interesantes. En el caso de Juan Ros es una poesía más filosófica y en el caso de Juan L. Ortiz es una poesía más cercana, aunque algunos poemas son muy largos, a los que serían, digamos, el espíritu de los haikus, ¿no? Que es otra Ujú. cosa que, bueno, que tampoco, bueno, que además que ha influido en todo. Por ejemplo, el otro día recordaba una sola línea de un poema de Giuseppe Ungaretti, y que también es poesía, que decía, me ilumino de infinito, nada más. Sí, Bien vale un verso, ¿no? Un verso, bien vale París, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, Iluminarse y de después, infinito. claro, es que hay tanto, es decir, si tú dices, por ejemplo, poemas de amor, claro, todo San Juan de la Cruz, ¿no? Sí. San Juan de la Cruz Bueno, son muy místicos esos. bueno, pero le habla al amado, ¿no? Sí, sí, Vayámonos, sí. Ahí hay amado. una cosa un poco rara, ¿eh? Siempre lo he pensado. Sí, Bueno, sí. no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Yo quería hacer uno de Becker, porque ¿De yo no Gustavo sé por Adolfo qué, Bécquer? Sí. claro, porque a mí me lo recitaban de joven, luego todo el Uy, mundo sí. decía que era un ñoño, que Sí, era, que que era cursi. era, Cursi, que era sí. cursi, Sí. y luego hay gente que lo ha resucitado y tal, y Como bueno, digo, Rubén hay que Darío, romper. claro, como Rubén O Rubén Darío. Darío, sí. Sí. Entonces, uno de Becker muy cortito, ¿vale? Vale. Es de estos famosos, ¿eh? Todas sus rimas son famosas. La rima 30 dice: asomaba a sus ojos una lágrima y mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y enjugó un llanto y la frase de mi labio expiró. Yo voy por un camino, ella por otro. Pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Es cuestión de palabras y, no obstante, ni tú ni yo jamás. Después de lo pasado convendremos en quién la culpa está. Lástima que el amor un diccionario no tenga, donde hallar cuándo el orgullo es simplemente orgullo y cuándo es dignidad. Mira, voy a leer a Becker, ¿eh? O sea, No está mal, ¿verdad que no? no, para nada, no parece ¿Qué no volverá a parece? las puras golondrinas de su No, rincón. no, no. No, nada que Es ver. tremendamente contemporáneo. Sí. Asomaba a sus ojos una lágrima y mi labio una frase de perdón. Mira, eso Habló el orgullo. me hace acordar, por ejemplo, a mí siempre me gustó y reconozco que en general no es comentado ni tampoco tiene demasiado prestigio en la literatura argentina entre digamos, los que se consideran más sofisticados, que es un poeta que se llama Almafuerte, ¿no? ¿Más fuertes? Almafuerte, Ah, el Almafuerte, más fuerte. es un seudónimo, sí. Y tiene un poema que siempre me gustó porque
bueno, son poemas, digamos, como los de Kipling, ¿no? De lucha, de fe, de tal, ¿no? Y hay uno que creo que decía así, espero no equivocarme. Sé como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora, que muerda y vocifere vengadora, aún rodando en el polvo tu cabeza. Sí, era, sí, A mí Almafuerte. la rima forzada me molesta un poco. ¿No te pasa a ti? Sí, Es, hay en inglés la palabra contrived, sí, que es, ay, coño, sí, me gusta más el verso libre, sí. con No, toda, y creo que, además, pensando en eso que dices, también, bueno, te la pasé a ti, pero hay una entrevista de Borges que no conocía, donde habla precisamente de que no hay tantas metáforas, es decir, que la poesía no debe, digamos, entonces hacía distintos tipos de, dice, bueno, las grandes metáforas son, no sé, en mi caso, no sé, el laberinto, los sueños, la vida, los tigres, el paso del tiempo, etcétera, ¿no? Que hay un número limitado de metáforas y que los grandes poetas lo que hacen es recrear ese número limitado de metáforas. Y ponía el ejemplo de, digamos, satirizaba un poema de Huidobro, que no recuerda cuál es, que donde no sé qué mencionaba y me metía un ascensor. Y entonces ya a Borges no le gustó, claro, si en un poema meter ya, un ascensor. Decía que no era natural. ya, Entonces, no, no, no. pero me quedo con eso de que, digamos, la aproximación a la sencillez cada vez más elaborada, a la Sí, simplicidad, a la sí, emoción profunda, y eso está, aunque yo creo que está realmente en muchas, es decir, claro. yo, por ejemplo, admito sinceramente que muchas letras de, por ejemplo, de Sabina, ¿no? Que muchas Sí, letras de Sabina, bueno, son, sí, son notables, ¿no? Es poesía, sí. ¿no? Y además Lo con he pensado, ¿eh? He pensado en traer una de Sabina, sí, sí, un pero tipo de bueno, poesía. Yo siempre he pensado una cosa que la Real Academia, bueno, que me da igual, pero así como le dieron el el Nobel, Nobel a Dylan, por sí. qué no le dan digamos, el premio nacional a Sabina, ¿no? O sea, también, ¿no? Oye, se va acabando y yo Sí, mi última aportación es otro de estos míos minimalista. Este es sí, breve y minimalista, de los que te gustan a ti. exacto. Deprimente este y ya está. No, no Sí. terminemos con el. Bueno, ahí voy. Vale. Tomo café con mi silencio, en la selva oscura, en el instante sin tiempo, pauta vieja y futura. Tomo silencio con mi café, en la duda, en el miedo, pauta de mi pauta. Ya revive el reloj. Mi café rompe el silencio. Qué Ya está. bueno, José Ignacio. Sí, sí, Bueno, has ese logrado, es minimalista, ¿eh? sí, totalmente. Pero es que realmente es como lo que leímos de Robert Frost, ¿te acuerdas? Sobre el hielo y Sí. el fuego, que también era minimalista y decía Ahí ya está. No hace falta verdad, más. verdades Sí. como puños, sí, sí. Yo Yo creo que adoro a Monpou, a Don Pou, porque en una página se puede concentrar la música, ¿no? sí, sí. Oye, Juan, que ya se nos ha ido la hora Sí, aquí. sí, sí, no, pero se nos pasó como nada, ¿eh? Sí. ¿Qué decimos de la poesía que no hayamos dicho? Última reflexión. No, lean lean poesía la que quieran, todo aquello que les parezca bello, conviértanlo en poesía. Allí donde miren, si saben ver, hay poesía, o hay alguien que le dedicó a eso que no saben ver un poema. Eh, y es una de las grandes defensas que tenemos en la locura del mundo, ¿no? Una de los grandes escudos, ¿no? Frente al ruido y hace muy bien, hace muy bien. Ahora me siento bien, por ejemplo, me siento bien. Eh, ya puedo preocuparme otra vez.
Otra vez. Bueno, y yo digo lo mismo que ha dicho Juan, de arriba abajo. Y efectivamente, contra el ruido del mundo tenemos un instrumento, un arma, un instrumento que nos protege, y esa es la poesía. Cada vez que el mundo se pone feo, en la mesilla de noche hay un buen libro de poemas, lo abres, lo lees, Parte de la frenas, dieta espiritual tiene que haber eso. frenas. Yo siempre defiendo al Buda ese que tiene una mano puesta así, que no se ve, y la otra tocando el suelo, que es que paras el mundo y te nutres de la tierra. Paras el mundo y te nutres de la tierra. Pues la poesía, paras el mundo y te nutres de poesía. Genial. Bueno, chao, chao, Juan. Una Nos rosa vemos. a todos. Chao, chao. ruido como sable, Espejo en el espejo. Un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. tanto ruido, mucho ruido sin sentido, Poemas contra el ruido. ruido, ruido.